Bueno, para Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, es un gran placer contar aquí con un gran amigo, Héctor Rodríguez Pimentel, presidente del Partido Renovador Reformista. Héctor, buenas noches. Un placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche de nuevo. Muy buenas noches, Manuel, y buenas noches, Barriuso. Veo a Barriuso, me recuerdo aquellos tiempos gloriosos. Sí. Barriuso, cuando la política tenía cierto aire de más romántica, más romanticismo. Sí, eran esos tiempos. En los tiempos de los caciques de la comunicación. De Cuchito, Don Cuchito, y claro, don Rafael Herrera, Radamés, Juan Emilio Ones, Radamés Gómez Pepín. Así Hicieron es. historia en el periodismo dominicano. Sí, era otra cosa, ha cambiado mucho después de eso. Héctor, El mismo Manuel también. Claro, parte de esa historia. Desde el Palacio hizo historia. Así es. Con sus crónicas desde el Palacio y su relación con Balaguer, que le daba primicias. Pero muchas veces. Sí. Buenos recuerdos. Sí. Héctor, los temas obligados en estos días es el discurso presidencial. Digo los temas porque el presidente abarcó varios temas, pero la parte económica y la parte política es la más esencial. Bueno, la parte política mezclado con el tema haitiano, que hasta cierto punto ha derivado también en un debate político. Justamente en el día de hoy el presidente ha convocado a dirigentes políticos. Ese encuentro en el Palacio Nacional se ha celebrado con la ausencia de las representaciones del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Dominicano, es decir, esas dos fuerzas políticas. En contrario, la Fuerza del Pueblo sí tiene representación en esta reunión. Ahora bien, ¿qué tú entiendes por esto de un pacto de nación para preservar la soberanía nacional? Mira, Jiménez, el presidente habló de muchos temas en su discurso, pero yo me voy a centrar en el que yo considero que es el fundamental, que es precisamente ese llamado que hizo a las diferentes fuerzas políticas, sociales, religiosas del país a firmar un pacto nación para preservar la soberanía nacional. Para mí esa es la parte más importante y ahora adquiere mucho mayor relieve por el hecho de que el presidente concretizó ese llamado o esa invitación a los sectores políticos, y no sé si están incluidos los sectores sociales y religiosos y de las ONG. Fue un llamado al país y de los empresarios. Tengo entendido que van a incluir también la sociedad civil. Sí, me imagino que sí. Y a la reunión en el Palacio, al concretizar eso, yo pienso que es un paso importante. ¿Por qué? Porque el tema haitiano es sin lugar a dudas el principal tema de preocupación de los dominicanos. Yo pienso que el tema haitiano, la relación con el país vecino y la parte de la educación, para mí son los dos temas que la República Dominicana debe estar siempre centrada en tratar de resolver o de aportar soluciones. Y el haitiano es fundamental porque de él depende la soberanía nacional y la propia existencia como nación de la República Dominicana. Si nosotros abrimos la frontera de manera total, un país que tiene tantos problemas como Haití, que siempre lo ha tenido desde el punto de vista económico y ahora tiene problemas sociales, de crisis humanitaria, se viene totalmente a la República Dominicana y cuando vengan 5 millones de haitianos, ahí mismo terminó nuestro país como nación soberana independiente, porque nosotros no tenemos los recursos para mantener una masa de haitianos de esa naturaleza. Ya de hecho tenemos demasiado. Entonces, el hecho de que el gobierno al principio haya definido, trató de definir una política clara con relación al vecino, con el inicio de construcción del muro fronterizo, reinició las deportaciones que se habían parado en el 2010. Luego Danilo Medina repatrió a unos cuantos, pero el gobierno actual comenzó las repatriaciones con mucho más fuerza. Pero entonces vino el desazón del proyecto de ley de trata que sometió el Poder Ejecutivo. Entonces eso puso a la gente a dudar sobre las intenciones del gobierno y sobre la posibilidad de que sucumbiera ante la presión internacional. Que todo el mundo sabe que a la comunidad internacional no le interesa Haití. Ya se ha más que demostrado. Las Naciones Unidas, bla, 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 pero cuando se sientan no hay solución para Haití. Los países desarrollados, Canadá, Francia, Estados Unidos, tampoco muestran ningún interés. Ni siquiera la OEA, que está en nuestro hemisferio. Entonces todos están pensando que la solución para el problema haitiano es que nosotros lo admitamos de este lado. Y hay una presión fuerte
Tú ves las declaraciones que se dan a cada momento. Hubo un comisionado de las Naciones Unidas en estos días para los derechos humanos que fue a Haití. Y todo el mundo pensó que él iba a Haití a observar la situación y a plantear alguna solución para ese país. Y lo que fue a criticar a la República Dominicana. Criticar las repatriaciones. Las repatriaciones que está haciendo la República Dominicana. Ahora mismo en la reunión del CARICOM que se dio en las Bahamas, el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, en vez de anunciar ayudas para Haití, lo que hizo fue que dio 10 millones de dólares para fortalecer las ONG que precisamente están en la frontera para vigilar el comportamiento de las autoridades dominicanas con relación a la migración haitiana. Es decir, que el mundo entero está pensando que nosotros somos los que debemos resolver el problema haitiano. Pero entonces eso es imposible. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de nuestra historia, de nuestra característica como nación vecina, que se independizó precisamente de Haití, que existen algunos prejuicios históricos naturales entre las dos naciones. Entonces nosotros no podemos ceder en ese aspecto. En consecuencia, tiene razón de ser ese pacto al cual invita el gobierno. Entonces ese pacto vendría a establecer una política clara con relación al vecino. Disculpa, pero yo tengo entendido que una de las reuniones que precisamente convocó el presidente de la República con el liderazgo político, en una de esas reuniones se suscribió un pacto. A principio del gobierno. Se suscribió un documento donde lo suscribieron también los liderazgos, el liderazgo de todos los partidos políticos del país. No estaría redundando porque ya en ese pacto prácticamente se estableció un endoso un endoso de apoyo a la política del gobierno frente a Haití. Bueno, déjame decirte, si redunda, no importa. Como dice el refrán, lo que abunda no hace daño. Yo creo que este pacto podría tener mucho más fuerza que cualquier otro que se haya firmado antes. ¿Por qué? Porque estamos en una campaña electoral. Y los partidos políticos tienen que cuidarse porque ese es el tema, ese va a ser el tema de campaña. Entonces, el hecho de que el presidente asumiera el reto de convocar a las fuerzas políticas para hacer un pacto, eso significa que él está dispuesto a jugársela a favor de la soberanía nacional y los partidos de la oposición deben tomarle la palabra en ese aspecto. Algunos dicen, bueno, eso es un asunto de conveniencia política por las elecciones. Sí, puede que sea así, de conveniencia política, pero también el que se quedó fuera corre el riesgo de perder la autoridad para hablar sobre ese tema posteriormente. Porque no es verdad que el presidente va a convocar a un pacto de nación con relación a la migración haitiana ahora y va a poner puntos claudicantes ahí, va a poner puntos radicales. Como dijo en el discurso, él dijo en el discurso algo que mal se ha interpretado por la oposición. Él dijo, solo el gobierno dominicano tiene la facultad de trazar su política migratoria. Y los sectores de oposición han pensado que se refería a los demás partidos. Y no es así, se refería a la comunidad internacional, queriéndole decir, es una facultad del pueblo dominicano, del Estado dominicano, trazar su política migratoria sin la intromisión de las otras fuerzas. Pero lo que no me queda claro es el contenido de este pacto, porque el hecho de que el gobierno dominicano recurra a repatriar haitianos y que mantenga una vigilancia en la frontera para impedir el tráfico ilegal, es algo que es una facultad constitucional del presidente de la República. Es correcto. Y los partidos políticos se han manifestado públicamente en respaldo a esta política que ha tomado el gobierno. Eso es correcto. Entonces, ¿qué otra cosa se añadiría a este pacto? Eso es correcto, pero mandar un mensaje claro a la comunidad internacional de que la República Dominicana está monolíticamente unida de todos sus sectores para reclamar que solo nosotros tenemos la facultad de trazar nuestra política migratoria. Yo pienso que eso es muy favorable para la República con relación a la comunidad internacional. A partir de un pacto así, donde nosotros demos un golpe en la mesa del globo terráqueo y digamos, la República Dominicana tiene derecho a trazar su política migratoria y nosotros tenemos derecho a admitir aquí, en nuestro territorio, la cantidad de haitianos que consideremos necesarios. Porque no es cerrar la frontera para que no entre ningún haitiano, no. Todos los países del mundo admiten en su territorio la cantidad de migrantes que son favorables a su economía y a su buena marcha. Si nosotros necesitamos aquí 500,000 haitianos como fuerza laboral para la construcción, para la agricultura o para cualquier otro oficio, pues permitamos que entren esos, pero no que entren 2 millones o que entren 3 millones, que perturben la vida nacional.
Bueno, Entonces, sí. ese pacto, si lo firman todos los sectores y es un pacto contundente, mandaría un mensaje a la comunidad internacional bastante contundente, que a partir de ahí yo pienso que no fuñirían más con ese derecho que nosotros tenemos a trazar nuestra política monetaria. Y bueno, pregonamos migratoria. mucho que tenemos una frontera sellada, una frontera vigilada, incluso con equipos blindados, pero la operación frontera del Ministerio Público lo que puso en evidencia es Sí, que claro. hay un problema humano bastante grave. Efectivamente, porque los gobiernos tienen ciertos temores de aplicar políticas drásticas. Tienen temores. Entonces, si está respaldado por la sociedad civil, por los empresarios, por los religiosos, por los sectores Sí, políticos, pero que eran militares que tendría dejaban mucho más pasar a los fuerza. haitianos Yo- a 300 pesos por cabeza. Sí, pero un pacto le daría autoridad al gobierno para desmantelar ese negocio que existe en la frontera desde hace muchos años. Sí. Es un negocio que hay ahí, todo el mundo lo sabe. Y ahora esa operación frontera le pasó la mano al negocio. Cogió 3 cabos. Pero para meterle mano a eso necesita también el gobierno un respaldo. Yo te voy a poner otro ejemplo. La malla fronteriza que se está haciendo. Eso se está avanzando en los 54 kilómetros por la zona norte. Pero son 300 kilómetros. Toda la frontera. Entonces, eso no se va a terminar en 4 años, en este periodo de gobierno. Y si viene otro gobierno, tiene que comprometerse de los partidos políticos que están firmando ahí, a seguir esa obra. Porque ahora yo oigo a la oposición hablando, y no es por defender el gobierno, que no me corresponde, pero se habla mucho que la verja no comienza, que espérate, que va muy lenta. Oh, pero este por lo menos tuvo el valor de iniciarla, porque aquí se está hablando de la verja fronteriza y todos los dominicanos están de acuerdo, han estado de acuerdo, y los sectores políticos, pero ningún gobierno la iniciaba. Entonces vamos a elogiar que te la inició. ¿Y por qué tenemos que estar con esa politiquería que si el otro lo hace, yo no estoy de acuerdo porque él lo hizo? No, señor. Como tú... Es una política de Estado. Y si este señor se ha dignado de iniciarla, vamos a apoyarlo. Eso es el pacto, que yo estoy totalmente de acuerdo con que ese pacto se firme. Como tú eres montecristeño, ese tramo fronterizo de Montecristi a Dajabón, hay controles, hay garantía del control de la propia frontera por parte de las autoridades. No, actualmente no, ni en ningún lado de la Y frontera. perdóname este detallito, también tengo entendido que hay pueblos aledaños del área dominicana que se van abandonando, van quedando vacíos y lo está llenando el haitiano. Montecristi deben haber más de 8 o 10 comunidades que ya predomina la población haitiana. Y los dominicanos lo han abandonado. Yo te voy a poner uno que se llama Villalobo Adentro, que está cerca de Guayubín. Es una comunidad totalmente ocupada por los haitianos. Ahí hasta los negocitos, colmados, peluquería, todo es operado por haitianos. Y así hay otras comunidades también, de los Batelles, de Montecristi y esas cosas. Pero fíjate, Barriuso, hay una pequeña controversia con relación al muro, en el sentido de que tú sabes que por la frontera norte, el límite fronterizo es la mitad del río Masacre. Sí. Y también, cuando tú vas más hacia el sur, ¿verdad? En la zona de Lomé Cabrera, Restauración, está el río Capotillo, que la mitad del río Capotillo es el límite fronterizo. Y si sigue más adelante, el río Artibonito es también otro límite, y el río Pedernales. Entonces, en esos lugares es muy difícil tú hacer una verja en medio del río. Claro. Entonces, las autoridades han tenido que tomar la decisión, las Fuerzas Armadas, de hacer el muro separado del río, pero haciéndole una carretera del otro lado, para tener la Ese es el oportunidad. caso de los manglares. Sí, el caso de los manglares, de la zona de Dajabón también, para las autoridades, aunque saben que hay un trecho que pertenece a la República Dominicana entre La Vesla y el río Masacre, pero no había otra forma de hacerlo. Entonces, esa carretera por la parte interior es para vigilar la frontera, teniendo siempre en cuenta que el límite es la mitad del río. Sí. Ahora, corremos un riesgo con eso, Barriuso. Y es que, ¿qué va a impedir que los haitianos luego no se acerquen a la verja y hagan ahí, como ocurre en el Río Bravo, en México, que te hacen casucha pegada a la verja y te hacen un barrio ahí permanente? Sí, Allá son los coyotes que hacen eso para mantener a la gente ahí mientras le dan paso hacia territorio norteamericano. Pero aquí puede ocurrir. Ahora, eso se puede remediar con una buena vigilancia. No Claro. tenemos que estar pesimistas en ese aspecto. Héctor, nos queda un minuto y sería descortés no pedirte que nos hable del Partido
Renovador Reformista. ¿Cómo Gracias. van ustedes? Sí, gracias Jiménez. Mira, nosotros depositamos todos los requisitos que requiere la Junta Central Electoral el pasado 18 de febrero ante la Junta Central Electoral. Depositamos más de 80,000 inscritos, el 2% de las elecciones pasadas, de los votantes pasados. Depositamos los directorios municipales de los 158 municipios que requiere la Junta. Depositamos el local, la dirección del local y el alquiler del local que vamos a utilizar, que a propósito estamos ahora acondicionándolo para reinaugurarlo próximamente, porque ya teníamos otro local más pequeño. Depositamos todo de acuerdo a la ley. Ahora lo que vamos a esperar es que la Junta pues, nos dé definitivamente ya reconocimiento como partido político para participar en las elecciones que vienen. Bueno, pues muchísimas gracias al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, presidente del Partido Renovador Reformista, por su participación aquí en Propuesta de la Noche. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, Ángel Barriuso, Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía e invitarlo para que estén con nosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por aquí, por RNN, Canal 27, y nos pueden seguir también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Buenas noches.